Dante Moretti tenía solo unos minutos para presentar a una futura esposa, o ver cómo su propia familia le arrebataba el imperio que él mismo había construido. A sus 41 años, el jefe de la mafia estaba acostumbrado a que habitaciones enteras le obedecieran sin dudar. Así que Dante se giró hacia Elena Rossi, su sirvienta de 34 años, y le dijo: «Necesito una esposa ahora mismo. Ven conmigo». Todos esperaban que Elena lo siguiera sin más. Pero Elena no se movió. «Si necesitas una sirvienta, dame una orden», le dijo Elena. «Si necesitas una esposa, pídemelo». Y de pronto, el hombre más poderoso de aquella sala se enfrentó a una decisión que ninguna amenaza podía resolver. Durante 3 segundos completos, nadie habló en la biblioteca de los Moretti. Dante miró a Elena como si ella le hubiera respondido en un idioma que nadie se había atrevido a usar con él jamás. Alrededor de la mesa estaban sentadas las mismas personas que llevaban la última hora cuestionando si Dante seguía siendo apto para liderar a la familia Moretti. Su primo Marco había llegado acompañado de suficientes parientes mayores como para forzar una votación de emergencia. El argumento de Marco era simple: Dante había rechazado la alianza matrimonial con los Bellini. Había debilitado la posición política de la familia y había dado a sus rivales motivos para creer que los Moretti estaban divididos. A menos que Dante pudiera demostrar que ya había elegido a otra mujer capaz de estar a su lado, Marco exigiría el control. Dante había necesitado una solución rápida. Había visto a Elena pasar frente a la puerta llevando café, y le había dado una orden. Ahora la sirvienta lo había rechazado delante de todos. Marco se recostó en su silla, con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. «Al parecer, hasta el servicio ha dejado de escucharte». Se escucharon algunas risas discretas. Elena sintió como todas las miradas se posaban sobre ella. Podría haber bajado la cabeza. Podría haberse disculpado y haber vuelto a la cocina, al lugar donde personas como Victoria Bellini creían que ella pertenecía. En cambio, Elena solo miró a Dante. El rostro de Dante se endureció. Elena. «No». Las risas desaparecieron. Elena mantuvo la voz tranquila. «Me pides que finja ser tu esposa delante de gente que ya piensa que estoy por debajo de ellos. Si entro ahí solo porque tú me lo ordenaste, entonces tendrán razón en algo». Los ojos de Dante se entrecerraron. «¿En qué? ¿En qué sigo siendo tu sirvienta?» Victoria soltó una pequeña risa cargada de desprecio. «¿Es que eres su sirvienta?» Elena finalmente la miró. «Sí, trabajo para el señor Moretti». «Eso te dice a qué me dedico. No te dice quién soy». La sonrisa de Victoria se borró. Dante empezó a ver a Elena de una manera distinta. Durante 3 años, ella se había movido en silencio por su casa, recordando que invitados tomaban azúcar, que parientes mentían sobre sus llegadas tarde, que facturas necesitaban firma, y que conversaciones se detenían en cuanto ella entraba a una habitación. Dante había confundido su silencio con simpleza. Ese error empezaba a ser evidente. «¿Qué quieres?», preguntó Dante. ¿Una opción? ¿Acaso tienes una? «No, tengo una orden disfrazada de opción». Marco sonrió. «Esto se está volviendo vergonzoso, primo». Dante lo ignoró. Entonces, lentamente, hizo algo que dejó a la sala más asombrada que el propio rechazo de Elena. Cambió su tono de voz. «Elena Rossi», dijo Dante, «necesito tu ayuda». ¿Estarías a mi lado esta noche como mi prometida? Elena lo estudió con la mirada. Ya no era el jefe de la mafia que todos temían. Era el hombre que preguntaba por qué, por una vez, dar órdenes no había funcionado. «Por esta noche. Por el tiempo que sea necesario para resolver este desafío. Entonces tengo condiciones». Marco soltó una carcajada. «¿Condiciones?». Elena continuó como si él no hubiera dicho nada. «No voy a mentir sobre quién soy. Si alguien pregunta si trabajé en esta casa, no lo voy a negar. No hables por mí a menos que lo acordemos antes. No me toques por apariencias sin mi permiso. Y cuando este arreglo termine, me voy sin deberte nada». Dante sostuvo su mirada. «Estás negociando conmigo. Pediste una esposa, no una empleada». Algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Dante. «De acuerdo».
Victoria se puso de pie de golpe. Dante, esto es absurdo. ¿Esperas que tu familia crea que rechazaste una alianza con los Bellini por ella? Elena sintió el insulto. Pero Dante escuchó algo distinto, miedo. Victoria ya no se reía. Marco tampoco. Dante se apartó de la cabecera de la mesa y se detuvo junto a Elena, pero no la tomó del brazo. Esperó. Fue un gesto diminuto, casi invisible para los demás. Elena lo notó. Entonces dio un paso al frente por decisión propia, y por primera vez esa noche, Marco Moretti pareció preocupado. Al día siguiente, la mitad de la familia Moretti ya sabía que Dante estaba comprometido. La otra mitad se había enterado de algo que le pareció mucho más interesante. Estaba comprometido con su sirvienta. Elena descubrió exactamente lo que eso significaba en cuanto entró al comedor de los Moretti junto a Dante y vio cómo las conversaciones se apagaban una tras otra. Elena había servido a varias de esas personas antes. Algunas le habían entregado vasos vacíos sin siquiera mirarla. Otras habían hablado de asuntos privados delante de ella, dando por hecho que una mujer que cargaba una bandeja jamás podría entenderlos. Ahora esas mismas personas la miraban fijamente. Dante se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Nerviosa? Sí. Dante la miró, sorprendido por la sinceridad de la respuesta. Elena continuó, estar nerviosa no significa que voy a salir corriendo. Antes de que Dante pudiera responder, Victoria se acercó. Su sonrisa estaba lo bastante pulida como para parecer amable desde lejos. Elena, qué transformación tan extraordinaria. Elena se miró a sí misma. Me cambié de ropa. La sonrisa de Victoria se tensó. Me refería a tu situación. Mi situación no ha cambiado todavía. Mañana por la mañana sigo teniendo trabajo. Varios invitados cercanos la escucharon. Un hombre tosió para disimular una risa. Victoria bajó la voz. ¿De verdad crees que alguien aquí piensa que esto es real? No. Esa respuesta la tomó por sorpresa. Elena tomó un vaso de agua de una bandeja que pasaba. Pero no creo que se supone que lo piensen todavía. Al otro lado de la sala, Dante observaba. Había esperado que Elena necesitara protección. En cambio, ella estaba haciendo algo mucho más peligroso para Victoria, se negaba a sentirse avergonzada. Durante la cena, la presión se volvió menos sutil. El tío de Dante, Carlo, miró directamente a Elena. ¿Cómo sucedió exactamente esto? Dante empezó a responder. Elena le tocó la muñeca por debajo de la mesa. Una de mis condiciones. No hables por mí. Dante se detuvo. Elena miró a Carlo. El señor Moretti me lo pidió. Carlo levantó una ceja. ¿Y simplemente aceptaste? No exactamente. Marco sonrió desde el otro extremo de la mesa. Ella lo hizo pedírselo 2 veces. La mesa se quedó en silencio. La mandíbula de Dante se tensó. Elena sonrió. Una vez como se debe. Algunos rieron antes de darse cuenta de que quizá no deberían. Hasta la boca de Carlos se movió con una sonrisa contenida. Marco notó el cambio de inmediato. Había esperado que Elena se mostrara asustada, agradecida, quizás abrumada porque la dejaran entrar a su mundo. En cambio, ella se comportaba como si sentarse junto a Dante no requiriera el permiso de nadie más en aquella mesa. Victoria probó otro enfoque. Debes de encontrar todo esto muy poco familiar. Las familias, los negocios, las finanzas. Elena la miró. Los números no son muy diferentes según lo cara que sea la mesa. Dante se giró hacia ella. Victoria soltó una risa. Tú manejabas las facturas de la casa. Y antes de eso, ayudaba a llevar el restaurante de mi padre. Un restaurante que quebró, si mal no recuerdo. Esta vez, el insulto dio en el blanco. Los dedos de Elena se cerraron con fuerza alrededor del vaso. Por un instante, volvió a ver a su padre detrás del mostrador, fingiendo que las facturas médicas no lo aterraban. Recordó tener que decidir a qué proveedor podía hacer esperar una semana más, calcular las nóminas a las 2 de la madrugada, y finalmente cerrar la puerta del restaurante para siempre después de que las deudas se tragaran todo lo que habían construido.
Victoria vio el silencio y lo confundió con una victoria. Entonces Elena dijo, sí, quebró. Sin excusas, sin vergüenza. Aprendí más tratando de mantener con vida un negocio que se moría que todo lo que aprendí cuando las cosas eran fáciles. Dante no dijo nada, pero recordó esa frase. Más tarde, mientras retiraban el postre, Carlo comenzó a cuestionar a Dante sobre unos pagos relacionados con varias propiedades de los Moretti. Marco sacó una carpeta. Las cifras hablan por sí solas. Elena no formaba parte de la conversación, así que permaneció en silencio. Pero un número le llamó la atención, y luego otro. Miró el documento, un pago fechado en febrero, una cuenta de mantenimiento, una propiedad que ella conocía. Elena había procesado registros domésticos relacionados con esa propiedad meses antes. La fecha estaba mal. No dijo nada. En cambio, escuchó mientras Marco construía su argumento alrededor de esas cifras. Cuando terminó la reunión, Dante acompañó a Elena hacia el pasillo. Manejaste bien a Victoria. No estaba tratando de manejarla. ¿Qué intentabas hacer, entonces? No dejar que ella decidiera si debía sentirme avergonzada de mí misma. Dante la estudió un momento. Luego Elena preguntó, ¿confías en las cifras de Marco? El rostro de Dante cambió al instante. ¿Por qué? Elena miró de nuevo hacia el comedor. Porque no creo que debas hacerlo. Dante no volvió a hacerle una pregunta hasta que estuvieron dentro de su despacho. Entonces cerró la puerta. Dime. Elena se quedó de pie. Dije que creo que algo anda mal. No dije que sé qué es. Esa es una distinción cuidadosa. Es una distinción importante. Dante la vio dirigirse hacia el escritorio donde estaban los documentos financieros de Marco. Muéstrame. Elena encontró el pago de febrero. Esta propiedad de aquí, la casa Westbridge. Dante asintió. Yo procesé varias facturas domésticas relacionadas con esta el invierno pasado. El trabajo de plomería se terminó en enero, no en febrero. Podría ser un retraso contable. Podría ser. Elena señaló otra entrada. Pero este pago supuestamente fue al mismo contratista 6 semanas después. Dante estudió la cifra. Y ese contratista ya había cerrado. Dante levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? Porque tuve que buscar a alguien más cuando se rompió una tubería en tu casa de huéspedes. Los llamé primero. Su número estaba desconectado. Dante alcanzó su teléfono de inmediato. Elena lo detuvo. Si Marco alteró estos registros, llamar a la gente antes de entender el patrón le dirá que estás investigando. La mano de Dante se quedó suspendida sobre el teléfono. La mayoría de las personas a su alrededor reaccionaban a sus problemas preguntándole qué quería que hicieran. Elena acababa de decirle que no hiciera nada, otra vez. ¿Has pensado en esto? He pensado en lo que realmente sé. Elena acercó una hoja en blanco. Hay 3 posibilidades. Los registros son legítimos y estoy recordando algo mal. Alguien cometió un error contable. O alguien quiere que estos números cuenten una historia que en realidad no cuentan. ¿Y cuál crees tú? Todavía no creo ninguna. Esa respuesta le interesó más de lo que le habría interesado una acusación. Dante se sentó frente a ella. Entonces, averígualo. Elena negó con la cabeza. No. El rostro de Dante se oscureció. No, te ayudaré a investigar. Pero no voy a investigar a tu familia en secreto mientras tú te sientas a esperar una respuesta. Tú estás en posición de notar cosas que ellos no notarán que estás notando. ¿Exacto? El sentido de esas palabras caló hondo. Durante 3 años, la invisibilidad le había dado a Elena acceso a conversaciones que nadie creía necesario ocultarle. Dante entendió de golpe cuánto podía haber revelado su familia simplemente porque nunca la habían considerado lo bastante importante como para engañarla. Juntos empezaron a comparar los registros domésticos con los documentos de Marco. Pasó 1 hora, luego 2. Dante esperaba que Elena se perdiera en cuanto las cuentas se complicaran. En cambio, ella se volvió más callada, más concentrada. Recordaba a los proveedores por nombre. Reconocía números de factura repetidos.
Notó que varios pagos que Marco había presentado como prueba del gasto descuidado de Dante aparecían poco después de transferencias internas autorizadas por otra persona. Entonces encontró algo peor. «Este es tuyo». Dante miró la firma. «Sí, tú aprobaste la transferencia». «Apruebo cientos». Entonces Marco no inventó todo. El silencio llenó el despacho. Dante se recostó. Otra persona habría ocultado ese detalle porque debilitaba el caso contra Marco. Elena se lo acercó a él. «Cometiste un error. Pareces sorprendentemente cómoda diciéndome eso». «No, estoy sorprendentemente cómoda diciéndote la verdad». La mirada de Dante permaneció sobre ella. ¿Y si la verdad me cuesta el control de mi familia? Entonces igual necesitas saberla. Por primera vez, Dante entendió por qué Elena lo inquietaba tanto. No era porque lo desafiara. Marco lo desafiaba constantemente. Victoria lo desafiaba cuando creía tener ventaja. Elena era diferente. Ella no intentaba ganar. No intentaba volverse importante. Ni siquiera intentaba impresionarlo. Simplemente se negaba a doblar la realidad para complacer su ego. Dante miró de nuevo los documentos. Si tienes razón, alguien usó mi error legítimo para esconder algo más grande. Sí. Y Marco sabía exactamente qué registros traer esta noche. Sí. ¿Crees que él está detrás de esto? Elena hizo una pausa. Creo que quieres que diga que sí. Los ojos de Dante se endurecieron. Y creo que querer una respuesta es exactamente la forma en que la gente deja de buscar la verdad. Dante guardó silencio. Entonces, inesperadamente, se rió. Fue breve y grave, pero genuina. Elena lo miró fijamente. ¿Qué? Nada. Normalmente no te ríes cuando la gente te dice que estás equivocado. La gente normalmente no sobrevive lo suficiente en la conversación como para disfrutarlo. La expresión de Elena se endureció. Dante se dio cuenta de cómo había sonado eso. Era una broma. Necesita trabajo. Dante volvió a reír. Y esta vez, Elena casi sonrió. Entonces volvió a mirar los papeles y se quedó helada. 3 pagos, 3 propiedades distintas, el mismo código de autorización. Elena juntó las hojas. ¿Dante? El humor desapareció del rostro de él. ¿Qué? Elena señaló las fechas. Esto no fue al azar. Dante se acercó más. Elena siguió la secuencia con un dedo. Alguien ha estado moviendo dinero a través de cuentas relacionadas con tu casa. ¿Desde cuándo? Elena miró la fecha más antigua. Al menos 8 meses. El rostro de Dante se volvió indescifrable. ¿Y quién lo hizo?, dijo Elena en voz baja. Necesitaba un acceso lo bastante cercano a ti como para que los registros parecieran tuyos. A la mañana siguiente, Dante le puso una prueba a Elena. No le dijo que era una prueba. Colocó un cuarto conjunto de registros entre los documentos de su escritorio y le dijo que provenían de los archivos de Marco. Elena los examinó durante menos de 5 minutos. Luego los apartó. Estos no son de Marco. El rostro de Dante no reveló nada. ¿Por qué? El formato es distinto. Quien preparó los otros documentos abrevia los números de cuenta después de la primera mención. Esta persona no lo hace. Eso no prueba nada. No, pero esto sí. Elena señaló el código de autorización. La secuencia está mal. Dante permaneció en silencio. Elena lo miró. ¿Tú hiciste esto? Lo mandé preparar para ver si de todos modos acusaría a Marco. Sí. La ira reemplazó la concentración en el rostro de Elena. Me estás poniendo a prueba. Estoy decidiendo en quién puedo confiar. Entonces podrías habérmelo pedido directamente. La gente miente cuando se lo pides. ¿Y qué hacen cuando los manipulas? La mandíbula de Dante se tensó. Elena se puso de pie. Sigues diciendo que necesitas a alguien en quien confiar, Dante. Pero cada vez que alguien se acerca lo suficiente para ganarse esa confianza, tú inventas otra razón para no dársela. No entiendes a la gente que me rodea.
No, entiendo perfectamente lo que me estás mostrando. Elena se dirigió hacia la puerta. Elena. Elena se detuvo. Dante podría haberle ordenado que volviera. El instinto le salió de forma natural. Se lo tragó. Por favor. Esa sola palabra la hizo girarse. Dante miró los registros falsos sobre el escritorio. Marco y yo crecimos juntos. Cuando murió mi padre, la mitad de la familia esperaba que nos destrozáramos el uno al otro. Confié en él porque pensé que sobrevivir a la misma familia significaba que nos entendíamos. Y ahora no sé si está tratando de quitarme el puesto, o si alguien quiere que yo crea que lo está haciendo. La ira de Elena se suavizó, pero no se sentó. Así que me pusiste a prueba a mí en su lugar. Sí. ¿Por qué? Dante dudó. Porque la opinión de Elena había empezado a importarle. Esa respuesta lo perturbó tanto que eligió decir otra verdad. Porque encontraste en 2 horas lo que gente a la que le pago muy bien no logró encontrar en meses. Elena cruzó los brazos. Eso sigue sin darte derecho a ponerme a prueba. No. La respuesta llegó sin réplica. Elena lo estudió. ¿Te estás disculpando? Creo que lo estoy intentando. Se te da terrible. Tengo poca práctica. Eso casi le arrancó una sonrisa. Casi. Dante se levantó y retiró los documentos falsificados. Se acabaron las pruebas. ¿Lo dices en serio? Sí. Bien. Elena volvió al escritorio. Fue una pequeña reconciliación, pero algo fundamental había cambiado. Dante había pasado años tratando la confianza como algo que los demás debían demostrarle a él. Elena lo estaba obligando a entender que la confianza imponía obligaciones a ambos lados. Volvieron a los registros reales. Para la tarde, Elena había aislado 5 transferencias sospechosas. Cada una había pasado por cuentas legítimas de los Moretti antes de ser redirigida, haciendo que Dante pareciera responsable. Pero el detalle más interesante no era hacia dónde iba el dinero. Era el momento en que se movía. Mira estas fechas, dijo Elena. Dante se inclinó junto a ella. Cada transferencia ocurre poco antes de una de tus discusiones con los familiares mayores. Dante estudió la línea de tiempo. Alguien no solo había estado moviendo dinero. Alguien había estado fabricando evidencia alrededor de los momentos en que Dante ya parecía políticamente vulnerable. Esto no fue un robo, dijo Dante. No principalmente. Fue preparación. Elena asintió. ¿Preparación para qué? Elena sostuvo su mirada. Para exactamente lo que está pasando ahora. Dante se quedó inmóvil. El desafío a la sucesión no había surgido naturalmente de sus errores. Alguien lo había estado construyendo. Entonces Elena notó otro patrón. ¿Quién tenía acceso a los calendarios de autorización de tu casa hace 8 meses? Mi contador, 2 asesores mayores, Marco de vez en cuando. ¿Alguien más? Dante pensó. Entonces su expresión cambió. Victoria. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Los Bellini estaban negociando la alianza matrimonial. A Victoria se le dio acceso a varios resúmenes financieros de la familia. Por primera vez, los 2 nombres ocuparon el mismo espacio de posibilidad. Mario. Victoria. Elena no acusó a ninguno de los 2. En cambio, dijo, necesitamos algo más sólido que un patrón. Dante la miró. ¿Necesitamos? Elena captó la palabra demasiado tarde. Por un momento, ninguno de los 2 habló. Entonces Elena exhaló. Hasta que este arreglo termine. Algo inesperadamente cálido cruzó el rostro de Dante. Por supuesto. Esa noche, Elena lo encontró solo en la cocina. No en el despacho, no en el comedor formal, en la cocina. Dante miraba la cafetera con desconfianza. Diriges un imperio, dijo Elena. Pero esto te derrota. Tengo gente para esto. ¿Tenías gente? Dante la miró. Elena intentó no sonreír, falló, y mientras la veía reírse de él sin miedo ni cálculo, Dante entendió que el cambio más peligroso no tenía nada que ver con Marco. Por primera vez,
La presencia de Elena Rossi empezaba a sentirse menos como parte del arreglo y más como la única parte del día, que él no quería que terminara. 3 noches después, Victoria dejó de intentar incomodar a Elena. Decidió destruirla en su lugar. La reunión de los Moretti había sido organizada para los parientes mayores y varias familias cuyo apoyo podía determinar si el desafío de Marco sobrevivía. Elena entendía por qué Dante la necesitaba allí. Lo que no sabía era que Victoria se había preparado para ella. A la mitad de la velada, Victoria levantó su copa. Creo que le debemos una disculpa a Elena. Las conversaciones se apagaron. Elena miró al otro lado de la sala. Victoria sonrió. Todos la hemos estado tratando como si hubiera aparecido de repente en la vida de Dante, pero Elena en realidad ha sido parte de esta casa durante años. El rostro de Dante cambió. Victoria, no. Dante, si esta relación es genuina, seguro no hay nada que ocultar. Victoria sacó un documento doblado. Elena lo reconoció de inmediato, su expediente laboral. Victoria continuó. Hace 3 años, Elena Rossi fue contratada para limpiar esta casa, atender a sus invitados y encargarse de las labores domésticas. Murmullos recorrieron la sala. No fue presentada a Dante por amigos en común. No formaba parte de su círculo social. No era alguien a quien conoció en una cena benéfica. Victoria miró directamente a Elena. Era la sirvienta. La palabra cayó exactamente como Victoria pretendía. Algunos invitados apartaron la mirada. Otros se quedaron observando abiertamente. Marco permaneció en silencio junto a la chimenea, vigilando a Dante en lugar de a Elena. Esto no era solo humillación. Era una trampa. Si Dante negaba el pasado de Elena, Victoria podía exponer la mentira. Si lo admitía, Marco podía argumentar que el compromiso entero había sido fabricado. Victoria se acercó más. Así que quizás podrías contarnos, Elena, exactamente en qué momento pulir la plata de Dante Moretti se convirtió en preparación para llevar su anillo. El rostro de Elena ardió. Había sobrevivido a insultos sobre el dinero, sobre la edad, sobre el restaurante fracasado de su familia. Pero esto era distinto. Victoria había tomado años de trabajo honesto y los había convertido en prueba de que Elena debía sentirse avergonzada de estar en aquella sala. Entonces la mirada de Victoria recorrió deliberadamente el cuerpo de Elena. Y seguramente hasta tú debes entender lo difícil que es creer esto. Dante pudo haber elegido a casi cualquier mujer. Silencio. La insinuación no necesitaba explicación. Alguien como él. Alguien como ella. Elena dejó su copa sobre la mesa. Estaba lista para responder. Dante habló primero. Dice la verdad. La sonrisa de Victoria vaciló. Dante dio un paso al frente. Elena trabajó en mi casa durante 3 años. Los ojos de Marco se entrecerraron. ¿Y el compromiso?, preguntó Marco. Dante miró a su alrededor. Eso comenzó porque yo la necesitaba. Un murmullo se extendió por la reunión. Elena se giró hacia él. Dante continuó antes de que nadie pudiera interrumpir. Mi familia se preparaba para desafiarme. Necesitaba a alguien a mi lado de quien supiera que no le estaba pasando información a Marco, a Victoria, ni a nadie más en esta sala. Victoria palideció. Así que sí, se lo pedí a Elena. ¿La usaste?, dijo Marco. Los ojos de Dante se posaron en el primero. Sí. Elena no había esperado esa admisión. Nadie la había esperado. Dante podría haberse protegido con otra mentira. En cambio, la estaba desmontando en público. Vi a una empleada, continuó Dante, y asumí que porque pagaba su salario, podía decirle qué papel interpretar. Su mirada encontró a Elena. Estaba equivocado. Victoria soltó una risa cortante. ¡Qué noble! ¿Admitirlo la vuelve de alguna manera adecuada? Dante se giró hacia ella. No, porque Elena no necesita que yo la vuelva adecuada. La sala quedó en silencio. Te pasaste toda la noche recordándole a todos que era sirvienta, como si el trabajo honesto fuera una humillación. Mientras tanto, la gente con los apellidos correctos, la ropa correcta y las invitaciones correctas,
Se sentó en mi mesa mientras alguien manipulaba las cuentas de mi familia. El rostro de Marco se endureció. Dante continuó. Elena lo notó. Mis asesores no lo notaron. Mis parientes no lo notaron. Yo no lo noté. Dante miró alrededor de la sala. Ella sí. Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Dante no estaba diciendo que ella merecía respeto porque él la había elegido. Estaba diciendo que su elección no tenía nada que ver con si ella lo merecía. Victoria se recompuso lo suficiente para burlarse. Entonces, ¿se supone que debemos admirarla porque sabe leer facturas? No, dijo Elena. Todos se giraron. Elena dio un paso junto a Dante, no detrás de él. No tienes que admirarme en absoluto. Victoria la miró fijamente. La voz de Elena se mantuvo firme. Pero no tienes derecho a avergonzarme por haber sobrevivido. Elena hizo una pausa. El restaurante de mi padre quebró. Perdí la vida que pensaba que iba a tener. Acepté trabajos que pagaban mis facturas. Limpié habitaciones. Serví cenas. Trabajé. Sus ojos sostuvieron los de Victoria. Si eso es lo peor que descubriste sobre mí, deberías haberte ahorrado la molestia. Nadie se rió. La humillación de Victoria había fracasado porque Elena se había negado a aceptar su premisa. Entonces Marco habló. Muy conmovedor. Pero todavía queda un problema. Dio un paso al frente. Si este compromiso comenzó como una mentira, entonces todo lo que Dante ha usado para demostrar algo carece de sentido. La sala volvió a moverse. La defensa de Dante había protegido a Elena, pero lo había expuesto a él. Marco sonrió. Solicito formalmente que la votación de sucesión se adelante. Elena miró a Dante. Él había sabido que decir la verdad podría costarle el poder. La había dicho de todos modos. Por primera vez, Elena entendió que algo dentro de él también estaba cambiando. Y mientras Marco anunciaba que la votación se realizaría en 48 horas, Elena recordó los códigos de autorización, las fechas, las transferencias, y un detalle que había descartado por parecer demasiado pequeño para importar. De repente, ya no le parecía tan pequeño. El detalle que Elena recordó era un nombre. No el de Marco. El de Victoria. Meses antes, cuando todavía nadie cuestionaba el liderazgo de Dante, le habían pedido a Elena que reenviara un paquete de estados de cuenta domésticos a la oficina de los Bellini. En su momento, había parecido rutinario. Ahora recordaba algo más. La solicitud no había venido de Dante. Había llegado a través de Marco. Elena encontró a Dante en su despacho después de medianoche. Los Bellini tienen más que resúmenes financieros. Dante levantó la vista de inmediato. ¿A qué te refieres? El noviembre pasado, envié copias de los estados de cuenta domésticos a la oficina de Victoria. Dante se puso de pie. ¿Y esa autorización? Pensé que era tuya. ¿Pensaste? La solicitud llegó a través de la asistente de Marco. Decía que los documentos eran necesarios para las negociaciones matrimoniales. El rostro de Dante se endureció. ¿Qué contenían? Calendarios de pago, cuentas de proveedores, gastos de propiedades, códigos de autorización, posiblemente. Dante maldijo entre dientes y alcanzó su teléfono, luego se detuvo. Elena lo notó. 3 días antes, él habría empezado a dar órdenes de inmediato. Ahora, la miró. ¿Qué crees tú? Era una pregunta pequeña, pero Elena entendió lo que significaba. Primero busquemos la solicitud original. Juntos revisaron la correspondencia archivada. 20 minutos después, Elena la encontró. El mensaje parecía ordinario hasta que comparó su fecha con la primera transferencia sospechosa. 9 días. La oficina de Victoria había recibido los registros 9 días antes de que comenzara la manipulación. Eso no prueba que ella los usara, dijo Elena. No, pero prueba que tuvo acceso. Dante miró la pantalla. Y Marco se lo dio a ella. Siguieron buscando. Lo que surgió no fue una sola prueba dramática, sino un patrón. La oficina de Marco pedía información. La gente de Victoria la recibía.
Poco después, el dinero se movía a través de cuentas que podían hacerse pasar por responsabilidad de Dante. Luego Marco usaba esas mismas irregularidades para convencer a los parientes mayores de que Dante se había vuelto imprudente. Elena se recostó. Construyeron la crisis antes de acusarte de causarla. Dante no dijo nada. Estaba mirando un mensaje. Marco lo había escrito él mismo. El primo con quien Dante había crecido. El hombre que había estado a su lado en el funeral de su padre. El hombre al que había defendido repetidamente cuando los parientes mayores cuestionaban su juicio. Elena vio cómo cambiaba el rostro de Dante. No hacia la ira. Hacia el dolor. Eso la sorprendió más. Pensé que estarías furioso, dijo Elena. Lo estoy. No pareces furioso. Dante esbozó una sonrisa sin humor. Nunca me has visto cuando algo realmente me duele. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El silencio se instaló entre ellos. Dante se dio la vuelta. Mi padre me enseñó que si la gente sabe dónde eres vulnerable, tarde o temprano lo usará en tu contra. Así que dejaste de ser vulnerable. Dejé de dejar que la gente lo viera. Eso no es lo mismo. Dante la miró. No. Elena se quedó sentada en silencio. No le dijo que Marco nunca había merecido su confianza. No le dijo que todo pasaba por una razón. No intentó hacer que la traición sonara útil. Simplemente se quedó. Después de un rato, Dante habló. ¿Sabes por qué te elegí esa noche? Necesitabas a alguien conveniente. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Elena esperó. Había otras mujeres en esa casa. Personas con los apellidos correctos. Personas que mi familia habría aceptado de inmediato. ¿Entonces por qué yo? Porque sabía que no me venderías. La expresión de Elena se suavizó. Dante continuó. Durante 3 años, escuchaste cosas en mi casa que podrían haber sido valiosas para alguien. Nunca usaste ninguna. Ese era mi trabajo. No, la discreción era tu trabajo. La integridad fue una decisión. La distancia entre ellos de pronto se sintió más pequeña. Elena apartó la mirada primero. Esto sigue siendo falso. Lo sé. Y cuando termine la votación, el acuerdo se acaba. Lo sé. Ninguno de los dos sonó contento por ello. Dante se acercó más, pero se detuvo antes de tocarla. Elena también lo notó. Él esperó. Esta vez, ella acortó parte de la distancia por sí misma. No lo suficiente para un beso, pero sí lo suficiente para hacer real la posibilidad. Entonces el teléfono de Dante sonó. Mar. Dante contestó. La voz de su primo sonaba tranquila. Mañana, a las 10 de la mañana. Los miembros mayores están de acuerdo. La votación estaba prevista para la noche siguiente. Los planes habían cambiado. Los ojos de Dante se encontraron con los de Elena. Marco continuó, y Dante, trae a tu prometida. Creo que todos merecen escuchar exactamente cómo empezó este pequeño romance. La llamada terminó. Elena sintió la trampa de inmediato. ¿Sabe algo? Si expone el arreglo antes de que podamos probar la manipulación financiera, gana. Dante miró hacia la evidencia sobre el escritorio. Tenían un patrón, acceso, cronología, pero todavía no la pieza que conectara directamente a Marco con las transacciones alteradas. Elena volvió a los registros. Nos falta algo. Llevas casi 20 horas despierta, y tienes una votación en menos de 10, Elena. Ella lo miró. La voz de Dante se suavizó. No tienes que salvarme. Ahí estaba de nuevo. No una orden, no una expectativa. Una elección. Elena miró al hombre que la había arrastrado por primera vez a su crisis porque creía que el poder le daba derecho a decidir por los dos. Luego miró la evidencia. No estoy haciendo esto porque seas Dante Moretti. Lo sé. Lo estoy haciendo porque Marco usó a gente que confiaba en él, y porque la verdad importa. Lo sé. Elena volvió a sentarse. Dante tomó la silla junto a ella. Justo antes del amanecer,
Elena encontró el error que Marco jamás esperó que alguien notara. Un número de autorización aparecía 2 veces. El mismo número, transacciones distintas, fechas distintas. Eso era imposible. Y la segunda transacción había sido registrada desde una cuenta que no pertenecía a Dante. Elena rastreó el registro de acceso hasta su origen. Entonces dejó de respirar. Dante vio su rostro. ¿Qué pasa? Elena giró la pantalla hacia él. La autorización duplicada había sido registrada a través de un perfil administrativo asignado a la oficina de Marco Moretti. Durante 8 meses, Marco había estado construyendo un caso contra Dante. Ahora, con apenas unas horas antes de la votación, finalmente había dejado atrás lo único que no podría explicar. A las 10 en punto, Marco entró a la reunión familiar convencido de que Dante ya había perdido. Los Moretti mayores esperaban. Victoria estaba sentada cerca de Marco, serena y segura de sí misma. Elena entró junto a Dante. Esta vez, nadie se rió. Marco se puso de pie. Antes de votar, todos merecen la verdad. El compromiso de Dante fue fabricado. Elena Rossi era su sirvienta, y él la usó para crear una apariencia de estabilidad mientras ocultaba fracasos financieros. Dante no dijo nada. Marco sonrió. ¿No lo niegas? No. Un murmullo recorrió la mesa. El compromiso comenzó como un arreglo, dijo Dante. Ya lo he admitido. Marco se giró hacia los demás. Entonces no queda nada más de qué hablar. Sí, dijo Elena. Sí queda. Marco la miró. Elena colocó varios documentos sobre la mesa. Le mostraste a esta familia transferencias que decías probaban que Dante estaba mal administrando las cuentas de los Moretti. Y lo prueban. No, fueron diseñadas para parecer que lo prueban. Victoria se removió en su silla. Elena mostró la secuencia, los registros domésticos enviados a la oficina de los Bellini, las transferencias sospechosas que siguieron, y la cronología de las acusaciones de Marco. Marco las descartó con una risa. Circunstancial. Sabía que dirías eso. Elena colocó la última página sobre la mesa. Un número de autorización usado 2 veces. El rostro de Marco cambió. La segunda transacción fue registrada a través de un perfil administrativo asignado a tu oficina. Silencio. Marco se recompuso rápido. Cualquiera en mi oficina pudo haber. Entonces explica cómo la misma autorización apareció en una transacción que después presentaste como responsabilidad de Dante. No pudo. Victoria se puso de pie. Esto no prueba nada sobre mí. Elena la miró. Yo no dije que lo hiciera. Victoria se quedó paralizada. El error fue inmediato. Todos lo escucharon. Dante se recostó y dejó que Elena continuara. Ella no acusó. No dramatizó. Simplemente guió a la familia a través de la evidencia hasta que la historia de Marco ya no pudo sostener sus propias contradicciones. Para cuando llamaron a la votación, el desafío contra Dante se había derrumbado. Marco ya no preguntaba si Dante debía liderar. Estaba respondiendo preguntas sobre sí mismo. Horas después, Dante y Elena salieron juntos de la reunión. Había terminado. Su posición estaba asegurada. La manipulación financiera había quedado expuesta. La traición de Marco había fracasado, y Dante ya no necesitaba una prometida. Elena lo miró. Entonces, supongo que nuestro acuerdo ha terminado. La victoria desapareció del rostro de Dante. Durante semanas, Dante había luchado por conservar el control de todo lo que llevaba el apellido Moretti. Solo ahora entendía que ganar había creado un problema para el que jamás se había preparado. Ya no había ninguna razón para que Elena se quedara. Elena dejó la casa de los Moretti a la mañana siguiente. Dante la encontró antes de que llegara a la puerta. Elena. Ella se giró. Semanas atrás, él le habría dicho que se quedara. Ahora sabía que eso no funcionaría. Ya no necesito una esposa, dijo Dante. Lo sé. Pero te quiero a ti. Elena sostuvo su mirada. Eso sigue sin ser una pregunta, Dante. Por primera vez,
El hombre más poderoso que ella conocía sonrió sin esconderse detrás de su poder. Entonces preguntó, Elena Rossi, ¿te quedarías? No porque trabajes para mí, no porque mi familia te necesite, sino porque tú me eliges a mí. Elena lo dejó esperar. Entonces sonrió. Sí. Y esta vez, cuando caminó hacia Dante Moretti, nadie le había ordenado dar ese paso. Fin.